Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Gloria al Señor Jesús. Qué bueno poder estar acá una vez más y tener el deseo y la disposición de comer la palabra de Dios. Amén. Cómase la palabra, hermano, porque la palabra es pan de vida. Amén. Aleluya. Es el alimento de nuestra alma y depende de con qué alimentamos nosotros nuestra alma para que nuestras emociones y nuestros sentimientos y nuestros deseos se activen, ¿cierto? Hay personas que tienen debilidad por algunas cosas, pero alimentan su alma con esas cosas que los debilitan. ¿Sí me hago entender? Entonces, depende de las cosas con las que usted alimente su alma, que entonces sus emociones se van a inclinar o no hacia ellas. Así que bienvenidos todos en el nombre del Señor Jesucristo. Dice la carta a los Romanos, el capítulo número 1, amén, y los versos 1 y siguientes. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre. Cierre sus ojos, hermano. Alabe al Señor y dígale que hable a su corazón, que hable a su vida. Padre celestial, aquí estamos delante de ti en esta hora. Necesitamos comer tu palabra, aprender más y más de ti, Señor Jesús, que tú tienes muchas cosas para enseñarnos, nosotros muchas para aprender. Tu palabra dice: oirá el sabio y aumentará el saber. Necesitamos cada día saber más y más de ti, de esta obra que tú has hecho en cada corazón y en nuestro ser. Aleluya, amén y amén. Gloria al Señor Jesús. Bien, hermanos, vamos a estar entonces concentrados en la palabra de Dios y vamos a esperar que Dios entonces nos inspire su palabra y nos ayude. Gracias. Conforme a su propósito y conforme a su voluntad. Siempre he pensado que Dios tiene propósitos con nosotros. Amén. Y que el propósito más grande, no existe otro más grande, el propósito más grande es salvarnos. ¿Cierto? A veces nosotros decimos: Señor, ¿y cuál es tu propósito para conmigo? Pues el propósito de Dios es que tú seas salvo inicialmente, ¿cierto? La Biblia dice que la voluntad de Dios es nuestra santificación. Amén. Que nos apartemos de iniquidad, que vivamos en santidad. ¿Para qué? Para poder ser salvos. Alabanzas al nombre del Señor Jesús. De ahí en adelante Dios seguramente quiere hacer muchas cosas con usted, pero todo lo que suceda con usted depende entonces de las decisiones que usted tome. Amén. Siempre he pensado eso, que Dios trabaja es con nuestras decisiones. Si bien es posible que a alguien le haya pasado, que Dios lo ha llamado de diferentes maneras para diferentes cosas, claro, es posible. Pero a la mayoría de nosotros, hermanos, el Señor nos habla a través de su palabra y nos invita a que le sigamos, a que le sirvamos, a que nos entreguemos a Él, a que vivamos en santidad, en fin, a una serie de cosas
pero también nos invita entonces para que le sirvamos, y el servirle a Él es una decisión que usted toma. Amén, gloria al Señor Jesús. Yo he conocido personas con talentos muy especiales, y uno diría, uy, esta persona sería un excelente pastor, sería un excelente misionero, pero la persona no ha tomado esa decisión. Parece que no, sino que le gusta más servir al Señor en otras áreas. Eso no está mal, y el Señor no lo va a reprender ni lo va a castigar por eso, no. El Señor está haciendo un llamamiento. Pero si uno decide servirle, entonces el Señor lo envía, lo capacita, lo usa. Dios no lo utiliza, sino que lo usa. Dios no utiliza a nadie, Dios usa a las personas, ¿cierto? Lo llena de gracia, de sabiduría, de unción. Dios hace un proceso con la persona, pero es porque la persona se dispone, ¿cierto? El Señor le dijo a Isaías, hey, vaya, predique mi palabra. No, el Señor dijo, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Y ahí mismo Isaías levantó la mano, yo, venme aquí. Yo voy, Señor, yo. Ah, ¿usted quiere ir? Y entonces ya el Señor le dijo cómo era el asunto para poder ir y servirle. Bendito el nombre del Señor Jesús. Venimos hablando entonces, hermanos, acerca de las doctrinas de la cruz, las doctrinas del Calvario, lo que sucedió realmente en el Calvario, amén, que va más allá de lo que uno pueda ver en una película, que va más allá de lo que usted pueda leer en un libro. Lo que sucedió en el Calvario fue mucho más profundo y más trascendental de lo que cualquier humano pueda imaginarse. Y si nosotros fuésemos más conscientes de lo que realmente sucedió en el Calvario, entonces nuestra vida tendría una connotación, amén, más espiritual y más digna en la presencia de nuestro Dios. Entonces, una de las doctrinas que vimos en estos días en la escuela dominical fue la doctrina de la salvación, ¿recuerdan? Estuvimos hablando acerca de lo que significaba la salvación y lo que se desprendía del hecho de ser salvos y cómo llegamos nosotros a la salvación y realmente de que somos salvos. Aleluya. Pero otra de las doctrinas que se desprende de la cruz del Calvario, hermano, es la doctrina del Evangelio. Amén. Es la doctrina del Evangelio. Pero antes de entrar en el tema de lo que en sí representa, es y nos atañe cuando hablamos del Evangelio, es pensar en la palabra Evangelio. Amén. Las palabras tienen una etimología. ¿Qué es una etimología? Es una historia, es una raíz de donde se desprenden las palabras. Nosotros venimos a este mundo, aprendemos a hablar, si es que aprendimos bien. La mayoría cacharreamos el idioma. Y lo aprendimos de nuestros padres. Entonces, nosotros aprendemos que esto es una mesa porque nos dijeron que eso se llamaba mesa, ¿cierto? Pero mire usted que cuando usted le está enseñando a los niños, él le pregunta algo y usted le responde, papito, vea, es que es por esto y esto y esto. Entonces, en medio de todo lo que usted le explicó, le surge otra pregunta y el niño, ¿y por qué? Entonces usted llega y le explica y el niño vuelve y le dice, ¿y por qué? Y usted puede quedar todo el día dándoles por qué, ¿cierto? Porque cada frase, cada expresión, cada palabra, cada cosa que usted le dice al niño le genera otra inquietud y le genera. Y esta es la hora que no sabemos por qué eso se llama mesa. Entonces, en estos días mi hija me estaba preguntando por el nombre de algún lugar. Papi, ¿eso por qué se llama así? Y yo, mi reina, ¿usted por qué se llama así? Porque ahí la pusieron. ¿Qué respuesta tan ambigua es esa? Pero, ¿qué más? Las cosas se llaman así porque ahí las pusieron. Pero resulta que no es simplemente porque así las pusieron, sino porque las palabras como tal sí tienen una raíz. Y la mayoría de las palabras nacieron ni siquiera en nuestro propio lenguaje, sino en otros lenguajes que se fueron mezclando hasta llegar a nuestro idioma castellano o español, amén, pero que se derivan de otros lenguajes.
Los idiomas que más nos afectan a nosotros en nuestro lenguaje son el griego. Muchas de las palabras que nosotros pronunciamos tienen raíces en el lenguaje griego, o en el latín, ¿cierto? El latín también tienen algunos inicios, y en el castellano, ¿cierto? Entonces, a veces una sola palabra viene de otras, de dos o tres expresiones que al unirse forman una expresión que nosotros usamos, y de acuerdo a esas raíces, entonces tienen un significado. Eso pasa con la palabra evangelio, ¿cierto? A usted cualquiera le dice, ¿qué es evangelio? Usted dice, no, evangelio son buenas noticias, ¿cierto? Porque es lo que nos han enseñado. Pero si miramos nosotros la etimología, la raíz de la palabra evangelio, recuerde usted que la Biblia fue escrita en 3 idiomas: en hebreo, en arameo y en griego. Amén. En hebreo, en arameo y en griego. Pero hubo otra lengua que afectó también mucho la palabra de Dios, porque fue casi una de las primeras traducciones que se sacaron de la Biblia, y fue el latín. La religión católica celebraba las misas primero en latín, y eso no lo entendía, y no solamente el que la hacía. La gente iba ahí y escuchaban una cantidad de cosas que no entendían, pero el latín, aunque no es una lengua muy moderna ni muy usada hoy en día, es más bien ignorada. Son pocas las personas quizás en el mundo que hablan latín. Hubo una época en que el latín afectó de una manera muy grande el mundo religioso. Entonces, la palabra evangelio proviene del latín evangelium, así, evangelium, viene de ese latín que significa buena nueva. Pero a su vez la palabra evangelium en latín viene de una o de 2 raíces griegas. De todas maneras, la palabra evangelio proviene allá detrás del latín de 2 expresiones en el idioma griego. El primero de ellos es eu, la E y la U. Eu, que significa bien o bueno. Y angelion, que significa mensaje o mensajero. Entonces podríamos decir que es un buen mensajero o un buen mensaje. De todas maneras, el evangelio, con esas raíces, lo que nos está expresando a nosotros es la idea de un mensaje, amén, de un mensaje que en todo su contexto es bueno. Si usted mira, por ejemplo, las dispensaciones en la Biblia, cada dispensación se caracterizaba, ¿por qué? Porque tenía un mensajero y un mensaje, ¿cierto? Por ejemplo, la dispensación de la conciencia, el mensajero era Adán. Porque si hablamos de la inocencia para el momento del pecado, pues el mensajero fue directamente Dios. Y el mensaje fue que iba a enviar un redentor. Amén. ¿Recuerdan allá algo? La simiente de la mujer, la simiente de la serpiente, que le herirán el calcañar y ella le herirán la cabeza, ¿cierto? Ese es el mensaje. Pero ya en la conciencia, Adán es el mensajero. ¿Y el mensajero para quién? Fue el mensajero para sus hijos. Amén. ¿Quién le dijo a Abel que ofreciera un sacrificio con ciertas características? ¿Quién le dijo a Caín que debía presentarse delante? Fue el mismo Adán, ¿cierto? Él fue el mensajero. Si miramos, por ejemplo, en la dispensación del gobierno humano, tenemos a Noé ahí como mensajero y también con un mensaje. Y alguien decía en una ocasión, ¿pero qué fue lo que predicó Noé? Pues la Biblia dice que él era pregonero de justicia. Amén. De ahí a lo que haya hablado es otra cosa. Pero, y alguien también decía, no, pero es que Noé es muy mal predicador porque no se ganó a nadie. A mí me parece que sí ganó gente, que ganó al menos 7. Vaya, pues gánese usted sus hijos a ver si está fácil. Aquí hay más de uno, pastor, ore por mí. Porque es que no es tan sencillo. Impactar la vida de un hijo es complejo. Es complejo poder impactar la vida de la familia. Vemos a Abraham por allá en la promesa,
también como mensajero y con un mensaje de fe, un mensaje de justicia. Vemos también a Moisés, hermano, y Moisés sí que trajo un mensaje de libertad para su pueblo. Y ahora entonces vemos a Cristo, hermano, con un mensaje, amén, y él como mensajero. Entonces cada dispensación se caracteriza por tener un mensaje, amén, y porque haya también un mensajero. Entonces, la palabra evangelio, a la cual el mundo le tiene miedo, así como nosotros le tenemos miedo a la palabra religión. Yo repetidas veces escucho muchos hermanos predicando diciendo: el evangelio no es religión, el evangelio no es religión. Y yo, ¿pero por qué dicen eso? Si el evangelio sí es una religión. Y usted dirá: pastor, pero ¿cómo así toda la vida nos han dicho que no es religión? Usted se ha puesto a mirar en el diccionario qué significa la palabra religión. Es la serie de creencias que unen a los seres humanos en torno de lo espiritual. Busque el diccionario. No es más nada. Entonces nosotros no le podemos tener miedo a las palabras. Nosotros a veces satanizamos las palabras. No, religión, que eso no. Santiago dice que esta es la religión pura y sin mácula. Lea la Biblia. No dice. Y la religión pura sin mácula, usted mira el texto y prácticamente está hablando de la obra social. Visitar a las viudas, a los huérfanos, una cantidad de cosas, ayudar al necesitado. Dice, esta es la religión. Si alguno se cree religioso entre vosotros, entonces esta es la religión pura y sin mácula. Y ahí dice Santiago. Entonces, ¿qué es religión? Es simplemente una serie de creencias que reúnen o unen a los seres humanos en torno a lo espiritual. Así como nosotros de pronto tenemos ese prejuicio con la palabra religión, afuera la gente tiene el prejuicio con la palabra evangelio. Ah, usted es evangélico. De pronto hoy no tanto, pero años atrás, hermano, usted decir que era evangélico, eso era usted estar sentenciado al vituperio, al desprecio. Y por el mal testimonio de una persona ya nos juzgaban: es que esos evangélicos, malapagas, que yo no sé qué, que no sé cuál, porque uno o dos por allá estaban dando mal testimonio. Pero usted imagina si el mundo como tal hubiera creído en Jesucristo por lo que hizo Judas, por lo que hizo Pedro, por lo que hizo Tomás, por lo que hicieron todos los discípulos. Entonces no habría evangelio. No habría evangelio. Por eso la Biblia de una vez nos advierte y nos dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Alabanzas al nombre del Señor Jesús. Entonces el evangelio no es que denote un libro. Usted dirá: hermano, ¿cómo que no? Es que en la Biblia están los 4 evangelios. Hay 4 libros que hablan del evangelio, ¿cierto? Aunque toda la Biblia realmente es el evangelio. ¿Por qué? El Antiguo Testamento nos habla del Cristo que ha de venir, mientras que el Nuevo Testamento nos habla del Cristo que ya vino. Mire que el pueblo de Israel se quedó en el Antiguo Testamento. Siguen esperando al Mesías. Siguen esperando al Cristo. ¿Por qué? Porque no quisieron creer en el Cristo que ya vino. ¿Y por qué no quisieron creer en el Cristo que ya vino? Porque ellos tenían una expectativa del Mesías y Cristo se presentó en otro contexto que ellos no esperaban. Ellos esperaban era que el Mesías iba a venir, iba a formar un ejército, iba a restablecer el reino que Dios le prometió a David, amén, y que los iba a liberar de la esclavitud de todos sus enemigos. Pero fíjese usted, hermano, que el ángel, cuando reveló el nombre de Jesús a la Virgen, le dijo: y llamará su nombre Jesús, porque la primer persona que recibió la revelación del nombre de Dios fue María. El ángel le dijo: y llamará su nombre Jesús. ¿Y por qué Jesús? Porque él salvará a su pueblo de los romanos, de los babilonios, de los egipcios, de los no, de sus pecados. De sus pecados. De sus pecados. Cuando Jesús entró a Jerusalén,
en el pollino de asna, o sea, en un burrito, la gente comenzó a ovacionarlo. Hosana el que viene en nombre del Señor. ¿Por qué? Porque la gente creía que él venía a formar un ejército. Pero cuando él comenzó a predicar y a predicar y a predicar, a la gente como que no le cuadraba mucho el mensaje. Decía, pero ¿qué tiene que ver bienaventurados los mansos? ¿Cierto? Porque ellos verán a Dios. No, nosotros no necesitamos mansos, necesitamos gente violenta que vaya y ataque a los romanos. La gente comenzó a ofenderse. Y él comenzó a predicar del arrepentimiento y comenzó a predicar una cantidad de cosas de la gente. No, dura es esta palabra. ¿Quién puede oírla? Y entonces más bien se iban, porque no encajaba con lo que ellos estaban esperando. Entonces el evangelio, hermano, en el Antiguo Testamento nos habla del Cristo que ha de venir. Y el Nuevo Testamento nos habla del Cristo que vino. Entonces no es que haya 4 evangelios, no. Fueron 4 hombres que escribieron el evangelio y lo escribieron desde diferentes perspectivas. Aunque los 3 primeros evangelios guardan una coherencia, amén, una simnosis. Simnosis quiere decir que están como coordinados. Mire que usted lee el evangelio de Mateo y lee el de Marcos y usted encuentra anécdotas, parábolas, sucesos, acontecimientos parecidos, ¿cierto? Por ejemplo, cuando el Señor sanó al ciego Bartimeo, entonces un evangelio dice que el Señor sanó a los ciegos y en otro dice que era un ciego. ¿Por qué? Porque el escritor no se enfocó tanto en quienes estaban con él, sino directamente en quién se hizo el milagro. Amén. El único evangelio que es diferente a los 3 primeros es el de Juan. ¿Por qué? Porque el propósito de Juan era otro. Entonces, el evangelio de Mateo, ¿cuál era la intención de Mateo cuando escribió el evangelio de Mateo? Era demostrarle a los judíos que Cristo era el rey prometido, amén, y que en él se cumplían. Usted lee el evangelio de Mateo y repetidamente encuentra usted un dicho: para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón, tierra de Neftalí, Galilea de los gentiles, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran... Entonces siempre en el evangelio de Mateo usted encuentra repetitivamente eso, para que se cumpliese. ¿Por qué? Porque Mateo quería demostrarle a los judíos, pero ¿a cuáles judíos? Pues a los judíos cristianos, a los judíos que ya se habían convertido al evangelio, que de alguna manera todavía estaban dudando. Entonces el evangelio de Mateo se escribió para los judíos, ¿cierto? De una manera que ellos pudieran entenderlo. El evangelio de Marcos. El evangelio de Marcos se escribió ¿para quién? Para los griegos. Fíjese usted que Marcos ni siquiera fue un discípulo del Señor. Marcos es una persona que se considera anónima. ¿Quién era? ¿De dónde salió? Algunos teólogos dicen que Marcos fue el jovencito que estaba caminando por allá en la noche cuando arrestaron a Jesús y que finalmente estaba como envuelto en una túnica y alguien se la quitó y salió corriendo por allá, ¿no? ¿Cierto? Porque Marcos es el único que habla de esa anécdota y muchas personas dicen, pero ¿qué trascendencia tiene que hable de eso? O sea, un muchacho que salió corriendo desnudo, ¿eso qué sucedería ahí? Pero entonces algunos se han puesto de acuerdo a pensar, como es más bien especulativo, de que ese jovencito era el mismo Marcos y él fue testigo de la crucifixión y de esas cosas. Entonces él escribió el evangelio de Marcos, ¿para quién? Para los griegos. ¿Cuáles eran los griegos? Pues eran los romanos, la gente de Corinto, la gente de Tesalónica, todas esas ciudades de ese lado de Europa, hermano, tenían la mitología griega. Entonces Marcos quería presentarles a Jesús, a esos griegos, amén, de una manera especial. Y se enfocó también en algo parecido a lo de Mateo. Por eso dice que guardan una sinopsis, o sea, una coherencia. Se llaman los evangelios sinópticos. Ahora Lucas tampoco fue discípulo del Señor. Lucas fue discípulo del apóstol Pablo. El apóstol Pablo se ganó a Lucas, ¿cierto?, para el Señor. Y Lucas era un investigador, era un científico, era médico. Era una persona supremamente inteligente.
Entonces Lucas lo que quiso hacer, hermano, era porque mucha gente estaba hablando de Jesús, pero hablaban de una manera como desordenada, no había como una coherencia, como un orden genealógico en lo que la gente estaba diciendo. Entonces Lucas propuso poner en orden todo lo que Jesús hizo y dijo. Y entonces Lucas, como un investigador, se dio a la tarea de recorrer todos los sitios donde estuvo Jesús. Podíamos escribir un libro que se llamara Tras las pisadas de Jesús. Ahí tiene un tema para predicar. Tras las pisadas de Jesús. Entonces él se propuso ir por todos los sitios donde estuvo Jesús y hablar con las personas que fueron impactadas por Jesús. Entonces él llegaba a un lugar y comenzaba a hablar de Jesús y alguien decía, ay, sí, él estuvo aquí. Yo lo conocí. Yo era leproso y a mí me limpió. Ay, yo era viuda y a mí se me murió un hijo y él lo resucitó. Ay, yo tenía 7 demonios y él me liberó. Y entonces Lucas comenzó a investigar dónde estuvo. Y mire que Lucas comienza hablando de toda la genealogía de Jesús, de su familia, ¿cierto? De su ascendencia. Y Lucas entonces escribe el evangelio y se lo envía ¿a quién? A los gentiles. ¿Cuáles eran los gentiles? Todos los pueblos extranjeros del pueblo de Israel. Ahora Juan escribe el evangelio de Juan. Pero el evangelio de Juan no resalta tanto ni los lugares donde el Señor estuvo, que habló de algunos. No resalta tanto los milagros que Jesús hizo, aunque menciona algunos. No habla tanto de las parábolas que Jesús enseñó, aunque hay algunas ahí. Pero el centro del propósito de Juan, hermano, al escribir el evangelio, y tenga esto en su mente, el último libro que se escribió de la Biblia fue el evangelio de Juan. Y el primer libro que se escribió de la Biblia no fue Génesis, fue el libro de Job. Para que tenga eso ahí en su mente. Entonces Juan, porque se estaba levantando una doctrina, hermano, de los gnósticos, que decía que Jesús no había venido en carne y que realmente él no había muerto en la cruz porque era un espíritu, solamente una ilusión óptica. Entonces Juan se propone, hermano, demostrar a través del evangelio, y ya Juan había hecho una introducción del evangelio y fueron las 3 cartas. Si usted lee las 3 cartas de Juan, tienen una hipnosis con el evangelio de Juan, porque Juan empezó escribiendo las cartas para demostrar que Jesucristo es el Cristo. De tal manera que Juan dice, y si alguno niega que Jesucristo no vino en carne, sea anatema. Y entonces Juan comienza a hablar de la experiencia que él tuvo con Jesús. Y comienza diciendo, en el principio era el verbo. Y se remonta más que el libro de Génesis, porque el libro de Génesis comienza hablando de la creación de Dios, pero Juan comienza hablando es de el, digámoslo entre comillas, porque es cerrado, pero no existe otra palabra, del principio de Dios, como si Dios tuviera un principio, pero igual pues Dios no tiene un principio. Pero Juan parece que no encuentra una palabra, ni yo tampoco la tengo, y no sé si usted la tendrá para referirse a esa eternidad de Dios. Amén. Pero Juan comienza diciendo, en el principio era el verbo, o sea, la palabra de Dios. Y el verbo era con Dios, y dice, y el verbo era Dios. Y ahora Juan dice, y este verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Y qué dice él? Y vimos su gloria. Juan vio a Jesús ahí manifestado en carne, pero Juan vio a Jesús cuando él se transfiguró en el monte Tabor, que subieron a ese monte Pedro, Jacobo y Juan, y entonces aparecieron Elías y Moisés, y el Señor se transfiguró, sus vestidos, sus barbas se volvieron resplandecientes. Entonces ellos vieron a un hombre normal transfigurándose de una manera gloriosa y majestuosa. Por eso dice, y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y entonces Juan comienza a demostrar que Jesucristo es Dios. Porque Mateo habla de Jesús como el Rey. Marcos habla de Jesús como el siervo. Lucas habla de Jesús como el Hijo del Hombre. Pero Juan habla de Jesús en su divinidad. Amén.
Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Dice, porque yo y el Padre, no dice el Padre y yo, dice que yo y el Padre uno somos. Alabanzas al nombre de Jesús. Juan se propone entonces, aleluya, demostrar que Jesucristo es Dios. Amén. Que Él es la divinidad, que Él es el Espíritu Santo que habría de venir a posar sobre su pueblo. Ahora, cuando hablamos del Evangelio del reino de los cielos, porque usted en la Biblia encuentra el Evangelio del reino de los cielos y encuentra también el Evangelio de la gracia. No que hayan varios evangelios, que de hecho Pablo, hablando del evangelio, dice, no que haya otro evangelio, pero algunos han pervertido el evangelio. Pero sí sabemos y entendemos, hermano, que la palabra evangelio como tal son buenas noticias. Entonces resulta que Dios hizo un pacto con el rey David. Amén. Como David fue conforme al corazón de Dios. No que tenía el corazón de Dios, sino que su corazón era como Dios quería que fuera. La pregunta es, ¿tu corazón es como Dios quiere que sea tu corazón? ¿Cierto? Pero dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Alabanzas al nombre del Señor. Entonces, Dios hizo un pacto con David. Amén. Y dentro de ese pacto, Dios le prometió a David que no faltaría un rey de su descendencia, amén, sobre el pueblo, y que de su descendencia vendría el Mesías, amén, y que de su descendencia vendría el Mesías, y que ese Mesías sería rey para siempre. Entonces, mire, hermano, David estaba en la cúspide del imperio judío, el imperio hebreo. Era una nación fuerte, una nación poderosa. Habían conquistado, tenían poder, tenían autoridad, tenían riquezas. Pero David murió y comienza a gobernar su hijo Salomón, y su hijo Salomón en economía, hermano, llevó al pueblo de Israel a otro nivel, la edad dorada de Israel. La nación de las naciones más ricas, hermano. Venía gente de naciones extranjeras a traerle tributos, a traerle riquezas, con tal de sentarse a oírlo hablar, porque era mucha su sabiduría. Dios se la dio directamente. Amén. Dios se la dio directamente. Pero muere Salomón y comienza a reinar su hijo Roboam. Y Roboam era un muchacho inexperto, inmaduro, ambicioso, arrogante, altivo. Sabe, hermano, que la arrogancia es un mal que está invadiendo cada día más la iglesia cristiana en todas sus esferas. Y la arrogancia está destruyendo ministerios, está destruyendo hogares, está destruyendo liderazgos, está destruyendo vidas. ¿Por qué? Porque nuestra arrogancia nos impide arrepentirnos y nos aparta de la humildad, hermano. Y el cuadro perfecto de Dios es la humildad. Aprended de mí que soy manso y humilde. Y entonces Roboam, en vez de rodearse de ancianos, sabios, prudentes, de experiencia, que lo aconsejaran y lo ayudaran, se rodeó ¿de qué? De jóvenes, inexpertos, inmaduros, más vanagloriosos que él, avaros. Y entonces presionaron, hermano, al pueblo de tal manera que el pueblo se dividió. Pero como Dios le había prometido a David que él iba a mantener el reino, que lo iba a restablecer y que no iba a faltar un rey, entonces eso es lo que se conoce como el evangelio del reino. O sea, las buenas noticias de que Dios va a restablecer el reino de Israel. Dios, hermano, eso lo dice el libro de Isaías, la voz del que clama en el desierto. Dios llama a un hombre llamado Juan, pero no Juan el apóstol, sino Juan el Bautista.
Y Juan el Bautista era primo segundo del Señor. Amén. Y Dios lo escogió, ¿para qué? Para que comenzara a anunciarle al pueblo de Israel que el reino de los cielos se ha acercado. O sea, que el cumplimiento de la promesa que Dios le hizo a David se había acercado. Y por eso era que tanta gente lo buscaba. No era porque fuera el mejor predicador. Juan era un hombre tosco, era un hombre ordinario, era un hombre fue así brusco para hablar. Generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? A mí me predican eso y yo me voy para la iglesia de Ferrería. O Pancón, o no sé para dónde, pero yo aquí no me quedo. Que me digan víbora y no. Entonces mucha gente decía, no, es que Juan era el mejor predicador. No, no era su estilo, era lo que él estaba anunciando. Entonces todo el pueblo de Israel estaban esperando que el cumplimiento de la promesa que Dios le hizo a David de restablecer el reino, de volver a llevar al pueblo de Israel a esa cúspide en la que estaba el rey David, o que fue a llegar el rey Salomón. Entonces Juan predicaba y decía, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. La gente, ya viene el Mesías, ya viene el que nos va a liberar, el que nos va a enriquecer, el que nos va a quitar el hambre, el que va a resucitar los muertos, el que va a sanar los enfermos. Imagínense, llega el Señor resucitando muertos. La gente, no, pues este es el que necesitamos. Nos vamos para la guerra y los que nos maten, pues los resucita. Coge 2 panes, coge 5 panes, coge unos cuantos peces. Y con eso le da comida a 5,000. No, pues nosotros para qué nos matamos trabajando y tenemos aquí que nos da la comida ahí. Si nos enfermamos, nos sana. Entonces comienza ese mensaje de Juan el Bautista, y como eso es lo que la gente estaba esperando, claro, venían por miles y miles de personas a escuchar el mensaje de Juan, porque eso es lo que querían oír. Es que una cosa es lo que el pueblo quiere oír y otra cosa es lo que Dios quiere decir. Son cosas diferentes. No es que el pueblo le dijo a los discípulos, queremos oír palabra de Dios y no de hombre. Lea el libro de los Hechos de los Apóstoles. Queremos oír palabra de Dios y no de hombres. Pero esta gente querían era oír lo que ellos querían oír. Entonces, si usted viene aquí, hermano, a que le digan lo que usted quiere oír, ya perdió. Porque aquí vamos a decir es lo que Dios quiere decir. Es lo que Dios quiere decir. Y a veces lo que Dios quiere decir pega duro. Entonces la gente dice, dura es esta palabra. ¿Quién puede oírla? Y más bien se van. ¿Cierto? Y más bien se van. ¿Usted cree que porque esas iglesias de la prosperidad se mantienen llenas? Que les están diciendo lo que quieren oír. ¿Cierto? No, Dios te va a bendecir, usted va a ser rico. No, eso no es verdad. Yo conozco gente muy fiel al Señor en sus diezmos, en sus ofrendas y todo, y siguen siendo pobres, ¿no? Porque creen que las bendiciones de Dios solamente es dinero. Y conozco gente, hermano, que no dan una moneda para la iglesia y tienen dinero. Entonces depende de cómo tú mires la vida. Si usted cree, hermano, que diezmando se va a volver rico, bueno, es posible que Dios lo enriquezca, pero Dios a todo mundo no le da riqueza, porque no a todo mundo le hace bien el dinero. Hay gente que le hace más daño que cualquier cosa. Entonces Juan comienza a predicar, arrepentidos porque el reino Claro, miles de personas venían y se hacían bautizar. ¿Usted cree que por qué algunas personas que Juan bautizó tuvieron que volverse a bautizar? En el libro de los Hechos de los Apóstoles dice que Pablo se encontró con unos discípulos de Juan. Les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creyeron? Espíritu Santo. ¿Cómo hay que Espíritu Santo? ¿Ustedes pues en qué fueron bautizados? No, nosotros fuimos bautizados en el bautismo de Juan. No que los haya bautizado Juan, sino que fueron bautizados en el bautismo de Juan. Es posible que hubo personas que siguieron bautizando a la manera de Juan, ya no a la manera de Jesús, sino a la manera de Juan, ¿cierto? Porque Juan sí habló del Espíritu Santo, pero estos discípulos no sabían nada del Espíritu Santo. Porque Juan decía, detrás de mí viene uno que es más poderoso que yo, él los bautizará con Espíritu Santo y fuego, yo no soy digno de desatar la correa. Entonces él sí estaba hablando del Espíritu Santo, pero al parecer sus seguidores siguieron hablando lo que Juan decía, pero enfocado solamente en el reino de los cielos y no en la obra del Espíritu Santo. Por eso los muchachos tuvieron que volver a bautizar, ¿cierto? La gente venía por miles, Juan los bautizaba,
como señal de que estaban arrepentidos y que estaban preparados para recibir el reino de los cielos, o sea, para recibir grande prosperidad, para recibir, es cierto, la autoridad, una cantidad de cosas. Y enseguida llega Jesús y comienza a hablar cosas que no cuadraban y no encajaban con el mensaje del reino de los cielos. Pero sin embargo Jesús también predicó el evangelio del reino, porque Jesús también predicó y también dijo: arrepentidos y creed al evangelio, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿A cuál evangelio? A las buenas noticias. A las buenas noticias que venían, amén, de que Dios iba otra vez a restablecer su reino. Jesús predicó el evangelio del reino, porque el evangelio que nosotros conocemos y el evangelio que nosotros predicamos, lo predicó fue el apóstol Pablo. El evangelio de la gracia, amén, le fue dado es al apóstol Pablo. Ahora, la Biblia habla de las llaves del reino. Amén. El Señor le pregunta a los discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? Porque habían diferentes conceptos, la gente tenía diferentes opiniones de quién era Jesús y lo relacionaban. Sobre todo con el que más lo relacionaban era con Elías, porque ellos, aunque no creían en la reencarnación, porque en el pueblo de Israel había dos corrientes religiosas: los fariseos y los saduceos. ¿Cuál era básicamente la diferencia entre ellos? Ambos guardaban la ley, ambos guardaban los sacrificios, hacían una cantidad de cosas, pero básicamente, seguramente entre muchas diferencias, la diferencia doctrinal entre ellos era que los saduceos no creían en la resurrección de los muertos, pero los fariseos sí creían en la resurrección de los muertos, ¿cierto? Entonces esos grupos de personas se dividían y se distribuían entre esas diferentes creencias, y ahí tenían el debate en el pueblo de Israel. Bendito el nombre del Señor Jesús. Jesús predica el evangelio del reino, y entonces el Señor le dice a los discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? Entonces, como están esas dos corrientes, y Jesús ya había predicado la resurrección de los muertos. Es más, los saduceos, tratando de burlarse de él, le dijeron en una ocasión: bueno, si existe la resurrección de los muertos, entonces dígame esta pues, si es que usted cree que sabe tanto. Un hombre tiene una esposa y resulta que él se muere, pero ella tan animadita va y se casa con el hermanito menor de él, y ese también se muere, él es la viuda negra, y va y se casa con el tercero, y así se casa con 5 de una misma familia, pues muy animados. ¿Y cómo estaría de cucha cuando se casó con el último? Imagínense. Pero sin embargo el último quería estar también con la que fue esposa de su hermano mayor, y cosas raras en esas sociedades, ¿cierto? Porque si le estaban diciendo eso, es porque cosas como esas sucedían en ese pueblo. Varios hombres de una misma familia se casaban con la misma mujer, no me da. Tenía que ser muy buena mujer, ¿cierto? Y entonces en la resurrección de los muertos, ella va a ser mujer ¿de quién? Imagínense la pregunta. ¿Qué pensaría el Señor? Estos sí tienen que ver bobos, ¿cierto? Piensa uno, ¿cómo sería el lenguaje del Señor y qué tan jovial sería? Pero el Señor les dice: no, es que ustedes están equivocados. Es que cuando estemos en el cielo no va a ser así. Porque en el cielo no nos vamos a casar ni nos vamos a dar en casamiento. Porque en el cielo no vamos a estar en este cuerpo y en esta carne. En el cielo vamos a tener cuerpos gloriosos. Sí vamos a tener cuerpos. Sí vamos a tener cuerpos. Pero serán cuerpos que ya no serán eróticos. Que no se van a inclinar al romance. Que no se van a inclinar a las pasiones y al deseo carnal. Serán cuerpos diferentes. Entonces allá no vamos a ser esposos, más de uno dice: ay, gloria a Dios. Allá no vamos allá vamos a tener una relación solamente de hermanos. ¿Sí me hago entender? Bendito el nombre del Señor Jesús. Entonces el Señor les explicaba esas cosas porque ellos les preguntaban de esa manera. Entonces el Señor le dice a los discípulos: ¿quién dice a la gente que soy yo?
Entonces ellos comenzaron a compararlo con Elías, que era con el que más lo comparaban, con Jeremías, con alguno de los profetas, que la gente dice esto, que la gente... Entonces, según su inclinación doctrinal, saduceo o fariseo, ellos decían quién era. Pero entonces el Señor ahora los mira y les pregunta a ellos y les dice, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Se tragaron la lengua. Porque una cosa es yo decir lo que otro piensa de ti, y otra cosa es yo decirte en la cara lo que yo pienso de ti. Ojalá algún día lo pueda hacer. Y entonces se quedaron ahí que no sabían qué decir. Pero ¿quién rompió el silencio? Pedro. Señor, tú eres el Cristo. No le dijo un Cristo, porque Cristo se han levantado muchos. Y hoy en día hay muchos Cristos. Porque ¿qué era un Cristo? Era un Salvador. La palabra Cristo significa Salvador. Y para salvar necesitaba ser ungido. Entonces de ahí venía la palabra Mesías, el ungido de Jehová. Entonces ellos no le dijeron, tú eres un Cristo, no, le dijeron, tú eres el Cristo, el Salvador del mundo. Pero le dice, tú eres el Mesías, el ungido que estamos esperando. Tú eres el Hijo de Dios, el Hijo de Dios que Él prometió. Amén. Porque la Biblia habla de Jesús como el Hijo de Dios, no porque la Biblia nos esté enseñando que Dios haya parido un hijo, porque de hecho el carácter y la personalidad del Señor es varonil. La Biblia dice varón de guerra. No porque el Señor tenga unos genitales que lo diferencien del género femenino. No, Él es un ser espiritual. Él no tiene una forma humana. Cuando la Biblia habla de la cabeza, de las manos, de los pies, todo eso es simplemente analógico, simbólico, ¿cierto? Para representar y que nosotros podamos tener una idea de lo que es Dios. Pero Dios es un ser espiritual. Dios no tiene un lado derecho ni un lado izquierdo. No, es que el Hijo está a la diestra del Padre. Es que Dios no tiene un lado derecho ni un lado izquierdo, y Dios no está literalmente sentado en un trono. El trono de Dios es todo el cielo. Y la tierra es el estrado de sus pies. Pero todo eso es simbólico porque Él no tiene manos ni tiene pies. La Biblia dice que la diestra de Dios es solo poder. La diestra no es el lado derecho, está hablando de su autoridad, de su poder, de su majestad. ¿Sí me hago entender, hermano? Entonces el Señor está ahí hablando con ellos y le dice, ¿quién decís vosotros que soy yo? Y entonces Pedro le dice, tú eres el Hijo de Dios. ¿Por qué se habla del Hijo de Dios? Porque fue el Hijo que Él nos dio a nosotros. Porque un niño nos es nacido. Hijo nos es anunciado. Y el principado sobre su hombro. O sea, Él tiene un principado. Quiere decir que Él es el príncipe, pero también es el rey. Y el principado sobre su hombro dice, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Entonces mire que el versículo que está hablando de que es un niño que nos ha sido dado, dice que ese niño es el Padre eterno. El mismo versículo lo dice, ¿cierto? Dice que ese hijo es Dios fuerte. Usted lee el versículo y se refiere a Él como niño, como hijo, pero también se refiere a Él como Padre y como Dios. Dios fuerte. Entonces Pedro recibió una revelación de quién era Jesús. Y el fundamento de la fe es la revelación que Pedro recibió. Entonces el Señor le dijo, tú eres Pedro. ¿Y sabes qué significa tu nombre? Tu nombre significa roca. Y la roca es la que se pone para establecer un fundamento. Tú eres Pedro. Y sobre esta roca, no sobre Pedro, olvídese. No es sobre Pedro, porque la iglesia no está fundamentada sobre un hombre. Y más sobre un hombre que cometió tantos errores. No. Es sobre esa revelación que Pedro recibió. Tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Aleluya.
Juan predica y anuncia el reino de los cielos, o sea, el establecimiento del reino de Israel como imperio nuevamente. Lo mismo Jesús. Todo el mensaje de Jesús gira en torno de ese mensaje. Pero ese mensaje no se está predicando ahora. Ese mensaje del reino de los cielos se va a anunciar una vez más. Es después de que el Señor se lleve la iglesia. ¿Quién anunciará y quién va a predicar el evangelio del reino después de que el Señor se lleve la iglesia? Inicialmente la Biblia habla de dos hombres, ¿cierto? Que se conocen como los dos olivos, dice el libro de Apocalipsis. Hay quienes dicen que los dos olivos son Elías y Moisés. Independientemente quién sea, pues a mí no me interesa tanto porque yo no voy a estar. Mi deseo es estar en otra parte. Pero una vez que Jesús resucita de entre los muertos, entonces Jesús le entrega a Pedro las llaves, amén, del evangelio de la gracia. Amén. Aunque el que tuvo el apostolado del evangelio de la gracia fue Pablo. Pero el Señor le dijo, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y a ti te daré las llaves. De las llaves que Pedro recibió, no es que él se para en el cielo a decir, tú sí entras, tú no entras, y todos los chistes que usted pueda escuchar de que una vez llegó no sé quién al cielo y Pedro le dijo, entonces hay una cantidad de... No se trataba de eso. Porque Pedro no está en este momentico en la puerta del cielo diciendo quién entra y quién sale. Porque al cielo no ha entrado nadie. La Biblia dice, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Muy peculiar, porque cuando el Señor, que fue el que dijo eso, cuando el Señor dijo eso, Él estaba aquí en la tierra en carne. Y entonces dice, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo. ¿Quién descendió del cielo? Él, el Hijo del Hombre que está en el cielo. ¿Y cómo hacía para estar en la tierra y al mismo tiempo en el cielo? Porque Él es el omnipresente. Ahí menciona la Biblia la omnipresencia. ¿Dónde está Pedro en este momentico? Como dice el libro de Daniel, en el polvo de la tierra esperando la resurrección de los muertos. Pero si ahondamos más en eso, pues entonces la Biblia habla del seno de Abraham y también habla del Hades, ¿cierto? Que el seno de Abraham es un lugar donde los hijos de Dios están durmiendo, están en descanso, porque la Biblia cuando habla de los hijos de Dios no dice que se mueren, sino que duermen, ¿cierto? Y el impío sí perece. Y que el impío está allá en el Hades esperando entonces la muerte segunda y el juicio y todas estas cosas. Entonces no es que Pedro tenga unas llaves para decir usted entra o no entra, no, el que decide quién entra y quién no entra es el Señor. Lo que Pedro recibió, hermano, fue el privilegio de ser el primer predicador del evangelio, no del reino, sino de la gracia. Entonces vemos a Pedro allá en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, anunciándole a los judíos el arrepentimiento, el perdón de pecados, ¿cierto? Dice, arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. El don del Espíritu Santo ahí no es la promesa del Espíritu Santo, sino la salvación. Porque el regalo más grande que Dios nos dio a nosotros es la salvación. La salvación es un regalo que no merecía. El regalo inmerecido. Entonces dice Pedro, porque para vosotros es la promesa de la salvación. ¿De la salvación qué? A través de Jesucristo, a través de la fe en Jesucristo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Entonces Pedro anuncia por primera vez el evangelio de la gracia, ya con Cristo resucitado y ascendido, lo anuncia a los judíos. Pero un tiempo después lo vemos allá en Samaria, con Felipe y con Juan, anunciando también el evangelio de la gracia. Y no sé si usted recuerda, hermano, que Felipe llega a Samaria y comienza a predicar, y la gente comienza a convertirse, y la gente comienza a creer. Y entonces cuando la gente comienza a convertirse, llaman a Pedro y a Juan y ellos viajan hasta Samaria y comienzan entonces a predicar de una manera más abierta, y no solamente a predicar, sino que todos los que los oían se arrepentían, se bautizaban y recibían el Espíritu Santo.
Y por ahí había un tal Simón, Simón el mago, ¿recuerdan? Que le dijo a los discípulos que cuánto le cobraban por él poner las manos sobre la gente y recibir el Espíritu Santo también. Y entonces Pedro lo exhorta y le dice, tú estás en cárcel de amargura, estás encarcelado en tu maldad, perece con tu dinero porque tú crees que el Espíritu Santo se recibe con un precio, con un pago de dinero. A la final el hombre le tocó arrepentirse de verdad porque estaba maravillado de ver cómo la gente recibía el Espíritu Santo y con la imposición de las manos la gente recibía el Espíritu Santo. Bendito el nombre del Señor Jesús. Ustedes vemos a Pedro allá predicando en Samaria. Pero luego en el capítulo 10 de los Hechos lo vemos predicándole a los gentiles. O sea, a gente muy amable, gente muy querida, tan formalitos. No, la palabra gentil era despectiva. No significaba amable, querido, no, tan buena persona. Ese es el asunto con la Biblia, que la gente cree que las palabras en la Biblia las podemos traer a nuestro contexto y aplicarlas así hoy. No. En esa época la palabra gentil era una palabra despectiva. Extranjero, forastero, peregrino, usted no es de aquí, ¿usted qué está haciendo acá? Porque si ha habido gente racista en los judíos. Esa gente eran racistas, eran regionalistas, ellos no miraban con bien a los forasteros. Y si un forastero venía a vivir entre ellos y no quería que lo discriminara, entonces tenía que convertirse al judaísmo. Tenía que circuncidarse, guardar la ley, unirse fuera a los fariseos o a los saduceos, en fin. Esa era la obra de los nicolaitas que habla el libro de Apocalipsis. Entonces ellos tenían que volverse prácticamente judíos. Ahora entonces vemos a Pedro en la casa de Cornelio, que era un gentil. Amén. Era un extranjero. Y comienza a hablarles de Cristo y desciende el poder del Espíritu Santo en medio de la predicación. Y dice, pero si el Señor los bautizó con su Espíritu Santo, ¿quién soy yo para no hacerlo? Y entonces, ¿qué hizo? Los mandó a todos a bautizar en el nombre de Jesús. Entonces, las llaves que Pedro recibió, lo que significaba realmente era que él era el primer predicador del Evangelio de la Gracia. Pero el apostolado del Evangelio de la Gracia lo tuvo fue el apóstol Pablo. Ahora, ¿en qué consiste el Evangelio? Porque estamos hablando de unas buenas noticias. Y ya vimos las buenas noticias para Israel, que Dios iba a restablecer el imperio, que Dios iba a establecer el reino, que iba a poner un rey sobre ellos que no tendría fin, ¿cierto? Y que iban a volver a ser una nación poderosa. Eso se va a cumplir es por allá, después de que el Señor levante la iglesia y a través de una gran tribulación que el pueblo de Israel va a sufrir y va a pasar. Porque la gran tribulación más que todo es para los judíos, no tanto para el mundo, porque el mundo gentil y el mundo pagano después del levantamiento de la iglesia, pues ellos no van a tener opción, van a creer en aquel líder que se va a levantar, un solo gobierno, una sola moneda. Todo el mundo va a creer porque él va a hacer milagros, dice la Biblia, que va a hacer señales, va a unificar la economía, va a traer paz al mundo, va a unir las naciones. Una belleza, ¿quién va a durar de un hombre así? Que tiene el poder de hacer milagros y de quitar todas las guerras del mundo. Imaginen que se acaben todas las guerras del mundo. Ese periodo va a ser una cosa que el mundo va a decir, uy, ¿cómo así, cierto? Entonces ahí es donde se va a comenzar a predicar el Evangelio del Reino. Para nosotros se nos ha anunciado el Evangelio de la Gracia. Y el apóstol Pablo es el encargado de anunciar el Evangelio de la Gracia. El texto que leímos en Romanos capítulo 1 dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Porque a mí me llama la atención, hermano, lo que está diciendo Pablo, porque dice, para el Evangelio de Dios. No es el Evangelio de Martín Lutero, no es el Evangelio de los reformistas, no es el Evangelio de Juan Hus, no es el Evangelio de la Reforma, de la Edad Media, no. Porque el mundo cree, y aún los católicos predican y enseñan, que las iglesias cristianas nacieron con Martín Lutero.
Martín Lutero fue un sacerdote católico que comenzó a leer la Biblia. De hecho, era prohibido leer la Biblia. Comenzó a leer la Biblia y comenzó a encontrar cosas que no coincidían con lo que la religión católica estaba enseñando y pregonando. Entonces, hay toda una historia, usted la puede buscar hasta en YouTube, hay una película de él y hay resúmenes de la vida de Martín Lutero, pero en resumidas cuentas, Martín Lutero lee la Biblia y se da cuenta que la Iglesia Católica no encaja en lo que realmente la Biblia está enseñando y escribe 95 argumentos, se llaman las 95 tesis de Martín Lutero. Escribe 95 argumentos y va y los pone allá en la puerta de la Basílica de San Pedro para que todo el mundo los lea. Y eso se volvió un boom, porque eran 95 argumentos que iban en contra de la Iglesia Católica y él mismo va y los pone en la puerta de la iglesia y nadie los quitó, todo el mundo dejó a leer y eso se hizo famoso. No le voy a decir a usted aquí qué decían las 95 tesis, le diré una o dos si acaso. Pero una de las tesis de él era que la gente no se salvaba por sus obras, porque él encontró un texto que decía, el justo por la fe vivirá. Entonces él entendió que la salvación no era por obras, sino por la fe en Jesucristo. ¿Sí? Otra de las tesis que él escribió era que no era cierto que la gente tenía que pagar indulgencias para que sus familiares que habían muerto salieran del purgatorio y se fueran de una vez para el cielo. Que eso era un engaño. Imagínense, y la Iglesia Católica se estaba enriqueciendo era con las indulgencias. Porque la Iglesia Católica entró en una crisis económica profunda y grande y a alguien se le ocurrió la gran idea, y de hecho fue una fantástica idea, perversa, pero fue una fantástica idea y les dio resultado, de pensar que si le enseñaban a la gente que su familia estaba ya en el purgatorio sufriendo y que ellos traían una indulgencia, o sea, un dinero, y que cuando ese dinero sonara allá en las arcas de los tesoros de la Iglesia Católica, automáticamente su familia salía del purgatorio y se iban derechito para el cielo. Hoy todavía los católicos creen eso. Hoy todavía la gente católica cree eso. Y pagan por una novena, pagan por una misa, pagan las indulgencias y todavía la gente, y rezan ánimas benditas del purgatorio. Hoy todavía la gente cree eso. Entonces eso fue una idea que trascendió el tiempo. Entonces Martín Lutero no estaba de acuerdo con eso y en una de sus 95 tesis expuso eso. Pero ¿qué pasó? Martín Lutero no se volvió evangélico. Él siguió siendo católico. Y fundó una iglesia parecida al catolicismo, llamada el luteralismo, algo así. Los luteranos, ¿cierto? Él hizo varias cosas buenas, claro. Tradujo la Biblia a varias versiones, inicialmente al alemán, porque él era alemán. Tradujo la Biblia del latín al alemán. Escribió un libro que ha sido como famoso, ¿cierto? Las mentiras de los judíos, o los judíos y sus mentiras. Tremendo libro, hermano, que hizo también que mucha gente odiara al pueblo de Israel. Pero ese libro se hizo famoso. Entonces la Biblia, lo que Pablo está diciendo acá es que el evangelio proviene de Dios. El evangelio no viene de la edad media, no, el evangelio vino de Jesucristo. Jesucristo vino a traer las buenas noticias. ¿En qué consiste el evangelio? ¿De qué trata el evangelio? ¿De qué habla el evangelio? ¿A qué se refiere el evangelio? Bueno, el evangelio lo primero que nos presenta a nosotros es a Dios. Y nos presenta a Dios como un ser lleno de atributos que solamente están en Él. Y que eso es lo que hace que Él sea Dios. Entonces el evangelio nos habla de la existencia de Dios. Amén. No trata de convencer a nadie de que Dios existe, simplemente lo da por hecho. El libro de Génesis dice, en el principio creó Dios los cielos. Créalo o no lo cree.
El Evangelio presenta a Dios como el Creador, como un ser lleno de atributos de poder y atributos de santidad. Y que en medio de esos atributos, lo que más resalta la esencia de Dios es el hecho de que Él es amor. Amén. Y por ser amor, entonces creó al hombre, aun cuando sabía que el hombre se iba a perder. Pero Dios crea al hombre y Él sabe que el hombre se va a perder, y entonces comienza a activarse el Evangelio, porque dice la Biblia que Él nos escogió en Él desde antes de la fundación del mundo. No nos había creado y ya sabía que nos íbamos a perder, pero también trajo la solución. La solución para que el hombre en su totalidad no se pierda, soy yo. Le dice, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque no hay Dios sino solo yo. Alabanzas al nombre de Jesús. Entonces Dios se presenta como el Salvador, ¿cómo? Haciéndose hombre, tomando forma de siervo. Por eso Pablo le dice a los filipenses, haya pues, no dice haya, dice haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. En alguna ocasión, hermano, tracé un mensaje hablando acerca de los asimismos de Cristo. Hermano, el Señor, ¿a quién le oró? Oró a sí mismo. El Señor, ¿a quién obedeció? Se obedeció a sí mismo. El Señor, ¿a quién se sujetó? A sí mismo, porque eso es lo que dice, ¿cierto? Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Alabanzas al nombre del Señor Jesús. El Evangelio nos enseña entonces de un Dios único, solo, soberano, todopoderoso. Amén. Que se hace hombre para venir a nosotros y venir a salvarnos. El Evangelio trata de la manifestación en carne de Dios. Habla de su ministerio, de su vida. Habla de su muerte y habla de su resurrección. Ay, hermano, y yo para predicar el Evangelio, entonces ¿yo qué digo? Pero hable de Cristo, que el Evangelio es Cristo. ¿Por qué? Porque la mejor noticia que nosotros hayamos recibido es que Cristo Jesús vino para salvarnos. Aleluya. La mejor noticia que hayamos recibido es que Cristo ha venido a salvarnos. Aleluya. Y para salvarnos, ¿qué hizo? Entregó su vida en la cruz del Calvario. Resucitó de entre los muertos, porque si Cristo no resucita, en vano sería la predicación. Porque el Evangelio se convierte en algo veraz, se convierte en algo real y en algo poderoso, es porque Cristo resucitó. Pablo dice que si Cristo no hubiera resucitado, nosotros seríamos miserables, dignos de conmiseración, dignos de lástima. Estaríamos aquí, ay, pobrecitos. Estaríamos aquí como los seguidores de Buda, ¿cierto? Como los seguidores de todos esos filósofos que murieron, de todos esos seguidores de hombres que están en las tumbas y ya están esperando la resurrección de los muertos y el juicio. No, el Dios nuestro se hizo hombre. Como hombre murió. Porque usted tampoco puede decir que Dios se murió en la cruz del Calvario, porque Dios no muere. Fue la humanidad que Cristo tomó la que murió. Y Él, como es Dios, puso su vida. Dice, y tengo poder para volverla a tomar. Y se levantó nuevamente de entre los muertos y nos envió a predicar un mensaje. Y lo que Dios hizo, hermano, para podernos reunirnos en torno de ese mensaje fue fundar la iglesia. Fuera, metas en la cabeza, fuera de la iglesia no hay salvación.
Para ser salvos tenemos que venir a la iglesia, hacernos bautizar y perseverar, como decían la Biblia, como dice la Biblia acerca de los primeros cristianos. ¿Perseveraban en qué? En la oración, en la doctrina, en el partimiento del pan. Hermano, participaban y todos compartían la palabra, y para todos ellos todo lo tenían en común, porque eran una iglesia, una familia, el pueblo de Dios. Alabanzas al nombre de Jesús. El Señor Jesús le dijo a Pedro: sobre esta roca edificaré mi iglesia, porque aquí es donde Dios envía bendición, aquí es donde Dios envía vida eterna, aquí es donde Dios nos da su palabra, aquí nos llena con el Espíritu Santo, perdona nuestros pecados, aquí nos da vida. Y el evangelio, hermano, tiene sentido, es porque Cristo Jesús resucitó de entre los muertos, y por su muerte y por su resurrección nosotros tenemos vida, y por eso nos hacemos bautizar, porque el bautismo, hermano, significa muerte y nuevo nacimiento. Eso es lo que hemos recibido de Cristo Jesús, y todo eso sucedió en la cruz del Calvario. Y por eso es que Cristo en la cruz del Calvario dijo: consumado es. La obra es perfecta. Ya está hecho. ¿Ahora qué pasa? Ahora depende de ti. Ya Cristo hizo lo que Él vino a hacer. Por eso la Biblia dice: a lo suyo vino. Él vino a hacer lo suyo, lo propio, lo que Él le tocaba, por decirlo así. Poner su parte, a lo suyo vino. Y los suyos no le recibieron, o sea, los judíos. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, no en sus nombres, ni en sus títulos, ni en sus manifestaciones, sino en su nombre, a los que creen en su nombre les ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados ni de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Aleluya. Dios te bendiga. Si te ha gustado esta predicación, te invito para que visites mi canal en YouTube y en Facebook, Eduard David Tabort. Suscríbete y activa las notificaciones. Estoy seguro de que esta palabra será poderosa para tu vida.